voy a empezar diciendo que hay muchas maneras de comunicar un mensaje. Eh, y cómo la otra persona recibe este mensaje principalmente es, bueno, de una manera auditiva y visual. Pero yo creo que la visual es mucho más potente que la auditiva. Y bueno, cuando se combinan las dos, por ejemplo, en el cine es ya lo máximo como para comunicar. Pero esta forma visual de comunicar, nosotros somos muy visuales, nos quedamos mucho con esta parte visual. Entonces me parece muy importante cómo comunicar con la gráfica, cómo comunicar con la fotografía, con medios que son netamente visuales. Eh, bueno, en esta parte de lo visual, yo lo que hago mayoritariamente es ilustración. Eh, ¿Qué es la ilustración? Bueno, la ilustración es básicamente explicar algo de manera gráfica. Eh, la ilustración no tiene, o sea, tiene que ver, pero no necesariamente con medio digital, puede ser manual, la ilustración puede ser una fotografía, la ilustración puede ser un mural, puede ser cualquier cosa que explique algo de una manera gráfica. Por ejemplo, un libro infantil ilustrado es poner un texto al lado y para que el niño lo entienda, al lado tiene un gráfico que lo explica mucho mejor. Esto ya venía desde un poco antes, creo que nació en el Renacimiento, que por ejemplo alguien tenía un escrito como normalmente en ese tiempo escritos religiosos, pero la gente no sabía leer. Entonces lo que hacían era ilustrar, y ahí nació este término de ilustrar la mente de alguien. Entonces al lado un dibujo donde la gente que no sabía leer veía el dibujo y aprendía viendo el dibujo y ya no leyendo porque no sabían. Entonces es como explicar una cosa. Es básicamente eso la ilustración, es lo que yo hago. Entonces, resumiendo un poco, la ilustración sería eh, utilizar el medio que mejor sabemos usar para contar algo. En este caso, que voy a hablar específicamente de comunicar un mensaje, la ilustración como medio de comunicación. Bueno, este, yo principalmente lo que hago, y es un proyecto grande que tengo una serie de ilustraciones, es que ilustro obras de arquitectura ecuatoriana. Eh, este proyecto consiste en que hay una obra, a veces por encargo, a veces por decisión propia, y a esta obra la analizo el concepto y la ilustro. Eh, entonces, este es el tipo de obra que hago, pero ya voy a volver a la anterior imagen para que entiendan algunas cosas. Eh, bueno, y de esta serie, como de ilustrar obras ecuatorianas, es lo que más trabajo, he hecho muchas obras, porque me parece que la arquitectura ecuatoriana tiene un concepto muy fuerte, tiene muchas historias detrás y es un proyecto interesante. Entonces les voy a contar un poco de este proyecto en particular. Esta es la Casa Pentimento de José María Sáez y David Barragán. Eh, esta, esta es una casa que está en Quito y decidí ilustrarla. Entonces, si vemos esta casa, hay una cosa importante que es ver lo más importante de la obra que queramos ilustrar y mostrar eso. Eh, es como hacer una síntesis, ver lo más importante y lo demás queda como secundario. ¿Qué es lo más importante en esta casa? Lo más importante es el bloque, porque esta casa se resuelve con un bloque prefabricado de hormigón que resuelve toda la casa. Entonces, no sería muy prudente, por ejemplo, enfocarnos en la fachada de esta casa. No sé cuál es la fachada, no interesa mucho. Aunque es interesante todo en la casa, pero lo más importante es cómo la casa se resuelve a partir de este bloque. Entonces, ya teniendo eso claro, cómo ilustrar esta casa, nace esta ilustración, que si vemos el bloque es el protagonista de esto. Está en corte, el bloque está en axonometría. Y también importante en este dibujo es los monigotes para ver un poco la escala del bloque. Sin los monigotes no se entendiera la escala. Y esta obra no fue un encargo, la hice yo por iniciativa propia, luego la publiqué en las redes sociales, fue de los primeros
de los primeros dibujos que hice. Luego le hice llegar a los arquitectos que hicieron la obra y fue un poco interesante como compartir todo eso y generar alguna conversación a partir de esta ilustración. Bueno, eso es como con lo que empecé a ilustrar. Luego, ya que tenía alguna cantidad considerable de ilustraciones de arquitectura ecuatoriana, que era lo que me gustaba ilustrar, esto fue hace 3 años más o menos para que lo tengan en cuenta, no sé tanto. Eh, decidí hacer una serie de postales. A ver, yo quería que la gente se entere de la arquitectura que se está haciendo en Ecuador. Quería que la gente también, aparte que se entere, tenga algo como para guardarlo. O sea, que no sea solo un folleto que diga la arquitectura en Ecuador, porque la gente normalmente coge el folleto y lo bota, porque no hay un interés detrás. Pero si uno pone un dibujo en este caso en estas postales, la gente tiene a guardar porque ya tiene otro elemento que es como un objeto preciado que lo pueden guardar. Entonces yo me inspiré mucho en estos papeles de Jet, no sé si han visto estos chocolates. Bueno, estos tienen por un lado un dibujo que es como que es un dibujo, puede ser de animales, de algunas cosas del planeta, y por el otro lado tiene un escrito. Entonces yo quería hacer algo parecido y de un lado puse una ilustración y del otro lado un escrito que me enviaba el mismo arquitecto que hizo la casa en la que me basé yo para hacer la ilustración. Entonces él me enviaba un escrito, yo lo ponía atrás y, estas postales las vendía a $1 a la gente de la universidad, de la calle, también me ayudaba, a veces también las regalaba. Hicimos 100 postales de cada una, eran 12 en total, entonces 1200 postales y ya se acabaron. Eso fue como un límite que pusimos para hacer estas postales, como una serie limitada. Aquí vemos más postales, eran, como digo, 12 y bueno, fue un proyecto muy lindo que lo tengo con mucho cariño porque fue de los primeros que también participó un amigo que es artista, que tenía un local a madriguera donde imprimíamos las postales y luego fue a Ibarra a algún evento y las regalaba. Fue un proyecto muy interesante de cómo mostrar, y estas también aparte eran mis tarjetas de presentación. Yo no hice nunca tarjetas de presentación, hice estas postales que sin decirlo eran unas tarjetas porque atrás tenía mi blog y ahí la gente me podía contactar. El siguiente proyecto es el florecimiento de los guayacanes. Había el florecimiento de los guayacanes, yo quería hacer algo al respecto y también quería como generar un poco también de ingresos para mí porque era una etapa que yo estaba empezando con esta ilustración y quería ver cómo la ilustración puede ser sustentable y yo poder sacar algún beneficio también económico para seguir haciendo ilustración misma. Entonces, había el florecimiento de los guayacanes, hice esta ilustración y nos fuimos al florecimiento, pero llevamos estas libretas. Hicimos libretas con esta ilustración y le vendíamos a la gente. Eh, un poco la gente como estaba, que quería llevarse un recuerdo de esto, pero ¿cómo llevarse un recuerdo? Tenía un escrito dentro también. Cómo informarse un poco más del florecimiento de los guayacanes, pero no que sea solo un folleto y nada más, sino que sea algo que puedan usar. Entonces, habían estas libretas que tienen un escrito dentro, tienen hojas para dibujar y la gente las acogió muy bien y fue un proyecto muy lindo. Hicimos también de esta ilustración unas postales. Cuando digo hicimos, mi esposa o sea, colaboramos con ella en este proyecto que tenemos de hacer algunas cosas de libretas, de lámparas, de todo esto y es una forma interesante de difundir el arte barato para todos. Es conocer cosas pequeñitas que toda la gente pueda tener y no tengan que pagar mucho por una obra de arte o por una ilustración. Siguiente proyecto es una historia interesante también, es un mural que hice en Quito, en las oficinas de Tec Talleres E. Y quería hablarles un poco de esto porque es interesante como uno hay que buscarse un poco y moverse para generar proyectos. Eh, Fuimos a Quito, supuestamente a la Bienal, no avanzamos a llegar a la Bienal pasada, que había en Quito, la Bienal de Arquitectura. Y bueno, llegamos ya después de la Bienal, pero
pero empezamos a ir a estudios de arquitectura, conversar con arquitectos y así por conversar, por compartir un rato y llevábamos postales también antes que les contaba, les compartíamos con ellos, conversábamos un rato y bueno, llegamos donde los Tech Talleres sé que yo ya había trabajado con ellos en algunas ilustraciones y me dijeron, ya que estás aquí, podríamos hacer el mural porque justo estaban remodelando esta casa para las nuevas oficinas. Entonces, me pareció genial, acepté y nació este mural que se llamaba La lluvia de ideas, que es básicamente todos los proyectos de ellos en un collage, digamos, que del techo se iba hacia abajo o de abajo subía como en forma de nubes o algo así. Esa era un poco la idea, la lluvia de ideas se llamó el mural. Es solo con acrílico negro todo el mural y bueno, y tiene toda la historia como de ellos ahí en el mural. Me tardé 15 días haciendo este mural y bueno, tocó quedarnos en Quito un mes, pero súper bacán. Fue una experiencia muy interesante, también de ir viendo cómo avanzaba el mural con ellos ahí. Y esto de moverse para encontrar proyectos, no quedarse muy quieto. Así es, así es como es el detalle del mural en sí. Tiene mucho detalle, por eso me tardé bastantes días. Y ahí se ve algunos proyectos de ellos como por ahí metidos. Y bueno, hay toda una historia detrás de este mural. El siguiente proyecto es la Capilla de Teja. Es un proyecto de Freddy Bonilla y Iván Jiménez. Es un proyecto muy bacán que está parte aquí cerquita, que lo pueden ir a ver, está en Taquil. Este, este proyecto es un proyecto que ellos trabajaron allá con la comunidad. Y lo interesante de esto es que la teja sirve como estructura, como paredes en esta capilla, que es una capilla muy inusual, pero muy interesante. Y, y bueno, esta capilla quería ilustrarla, pero hablé con Iván y era la idea de que, o sea, sería una ilustración, pero aparte sea una invitación para que la gente vaya a visitar la capilla. Y, y bueno, les voy a seguir hablando un poco de esto antes de pasar a la maqueta. Era un poco la invitación, bueno, que sea invitación para que la gente vaya, conozca y todo esto. Entonces, aquí hay una maqueta perdón, aquí hay una maqueta de Iván Jiménez, de uno de los autores de la capilla, que es como la maqueta antes de hacer la capilla, es la conceptualización. Él le llama maquetas operativas, que es una cosa muy interesante. Y si ven, aquí está toda la idea ya de la capilla de Teja. Es básicamente cómo estas piedras están un poco disipadas, que la gente se pueda sentar ahí, y cómo estas capillas sirven como para conectarse un poco con el cielo, con el suelo. Vamos a volver un poco a la foto de la capilla para que la vean de nuevo. Es la misma idea, o sea, solo cambia un poco la representación, pero este tipo de representaciones genera mucha reflexión. Y bueno, nació luego esta ilustración que hice, que aparte de ser una ilustración como tal, es una invitación, como decía. Una cosa interesante aquí es que en esta comunidad de Taquil hay muchas todavía comunidades muy cercanas, de descendencia muy cercana a las culturas indígenas y, y tiene mucho esto de, de que debajo del suelo es de los muertos, la parte que estamos nosotros es la parte de los vivos y la parte de arriba la parte de los dioses, que también la relacionan con el cóndor y todo esto. Como estas tres partes que ellos como ven la cosmología andina. Y eso me pareció muy interesante porque aparte, un poco abajo de la capilla está el cementerio. Entonces todo concordaba y salieron estas tres franjas de estas tres etapas, no sé cómo llamarle, de la cosmología andina. Entonces, cuadraba todo y aparte poner esto como visite la Capilla de Teja de Iván Jiménez y Fred Bonilla en Taquil. Entonces, aparte de una ilustración, es una invitación propiamente. Esto se puede imprimir y se puede dar como postales a la gente para que vaya a visitar. O también se lo puede publicar en internet y funciona de la misma manera. Es una cosa de hacer como unir todo esto y ver este juego.
Bueno, voy a hablarles del siguiente proyecto. Este es un póster que hice para un evento que hubo en la UTPL, que es un representante del CIVITIC. Me dijo, queremos un póster para este evento que es el tercer Congreso Ecuatoriano de Estudios de la Ciudad y va a ser en Loja el evento. Entonces, lo más importante era que el evento iba a ser en Loja, porque este evento se va a dar después en Tena y en algunos lugares. Entonces, lo más interesante era que yo conceptualicé que era representar Loja en este afiche. Y está todo Loja en esta parte que se ve muy saturada aquí. Está algunas partes representativas de Loja, eh, pero era como coger partes. Por ejemplo, había alguna vez que pusieron recién las baldosas. Y estas baldosas, alguna gente decía, había una discusión que una gente decía que sí estaban bien, otra gente decía que estaban resbalosas y cosas así. Pero yo no me quería meter en esas cosas, o sea, no es lo que debía hacer. Entonces yo lo que puse, por alguna parte del afiche dice baldosas de colores, no dice baldosas resbalosas, ni que están bien. O sea, no es generar una opinión en base a lo que uno ilustra, es creo que más dejar las puertas abiertas para que la gente genere discusión. Por alguna parte de la ficha también está el edificio Gran Colombiano, que tenía algunas polémicas por ahí, pero yo no me quería meter en eso. Yo lo que hice es poner el edificio Gran Colombiano en la ficha. Y la misma gente que vaya al evento ve la ficha y genera discusión de eso, porque el evento trataba de generar discusión acerca de la ciudad. Entonces me pareció que cuadraba todo, puse todos esos elementos y que la gente discuta eso en el Congreso en base a la ficha. Este afiche tardamos bastante tiempo en hacerlo porque era un ida y vuelta. Primero era poner un logo, luego no lo pusimos. Bueno, son cosas que pasan, pero al final salió y lo usaron en el evento. Este es otro proyecto. Unas chicas de Quito que tienen un taller, Maiwa Taller, querían hacer unos souvenirs, digamos, del Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador, y querían que les haga una ilustración. Entonces, era dibujar el museo para ponerlo en unos bolsos, por ejemplo. Y bueno, y este fue el dibujo que después de tanto también y de vuelta, llegamos a este dibujo que bueno, era el definitivo ya para poner en las redes sociales, pero ellos querían serigrafiarlo en un bolso. Y me decían, está bien, pero el gris, estos grises que tiene, hay 3 tipos de grises y tenemos que hacer 4 mallas para serigrafiar en un bolso. Lo que queremos es hacer este mismo, pero en un solo color para poderlo serigrafiar, solo en negro. Entonces ahí pasábamos probando con cosas. Yo también me gustaba cómo estaba esto del gris, que es muy bajito, pero le da como cierto cambio. Y a la final lo que hicimos, aquí está el bolso, a la final lo que hicimos fue utilizar este recurso que usan los dibujantes de manga, que usan muchos puntitos pequeños, y esto a la final, eh, ya viéndolo desde un poco más lejos, se ve gris. O sea, genera los grises en base a puntos muy pequeñitos. Esta fue la forma correcta de hacerlo en serigrafía. Nos gustó cómo salió y se fueron así los bolsos. Pero era eso, que yo nunca había hecho serigrafía y era cómo adaptarlo para que pueda imprimirse en bolso, porque esa era la finalidad. Y si hacíamos el dibujo anterior solo para digital, no tenía mucho sentido. Y también era otra que el afiche es vertical, pero los bolsos eran cuadrados. Entonces era de pensar en una parte que se corte del afiche, pero sin afectar al diseño. Y le pensamos desde el inicio dónde cortarlo el afiche exactamente para ponerle en el bolso y que no le afecte al diseño. Luego, después de esto, di un taller ahí mismo y quería explicarles un poco esto de los pósters porque es algo en que me gusta bastante trabajar. El póster anterior que vieron, el del Civitic, era para un formato impreso. Entonces, desde que me hice un formato impreso, sé que va a estar impreso en algún papel en la calle y va a estar al tamaño real que es. Era en A3, que era grande. Entonces, en digital tal vez no se vea muy bien, pero en impreso, como era el fin, sí va a ver bien. Pero la mayoría de fiches que hago son para formatos digitales.
y en formatos digitales no hay cómo hacer cosas tan grandes porque se pierde mucho detalle, no tiene mucho sentido. Entonces, yo lo que hago es utilizar este formato que es de 20 por 25 centímetros, el original, y, y ahí hago para ese formato de Instagram, que aparte el Instagram no permite una proporción mayor de 4 a 5 en altura. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para publicar en estos medios que ahora son los que más se mueven. O sea, el Instagram es el medio que más se mueve ahorita en cuanto a lo gráfico, creo. Y me saqué este formato que se ve muy bien en Instagram, es de 20 por 25, no más. Si es más grande, se pierden muchos detalles. Y bueno, este es un afiche que hice para ese evento, que iba a dar un taller ahí. Y fue un poco, fue antes de esto de la cuarentena, fue muy bien. Y bueno, este afiche, antes hice otro afiche que no fue muy óptimo y lo volví a hacer y mejor hice este. Y el afiche anterior que hice lo utilicé para otra cosa y luego hicimos otro proyecto con ese. El, el siguiente proyecto fue para la UTPL. El Beto Macas me encargó que quería una portada para hacer unas pequeñas agenditas o libretines para regalarles a los chicos de la carrera de arquitectura de la UTPL. Y entonces él me decía que quiere ver, era muy libre el encargo, pero quería ver un poco del compañerismo, más que todo. El eslogan de ellos es más lo que nos une, era el eslogan. Y, y bueno, y me dijo, trabaja como tú quieras, siéntate libre, pero al final ya que le hice, decía, oye, ¿qué tal si le cambiamos un poquito esto? Es más lo que nos une un poco más grande. Bueno, por ahí hay cambios y ahí sí me planteé y le dije, no, yo creo que está bien. Y lo hicimos así, bueno. Y, y a la final esto se imprimió y en estos pequeños libritos que de pronto por ahí están estudiantes de la técnica lo han de tener, que lo regalaron a todos. Fue un proyecto muy bacán también. No, estos estudiantes de la técnica y que estaba el Beto Macas, era todo autogestionado, entonces también era de hacer un poco de trueque, me cambiaba con estas libretas y yo le hacía el trabajo. Un trabajo pequeño y fue muy satisfactoria a la final. Yo fui a conversar con los chicos, a firmar libretas y todo eso. Y es un poco pensar también en qué formato va a ser. O sea, este fue un formato impreso, más que nada, pero también digital. Entonces yo lo que hago es preparar un formato para digital y otro formato para impreso. Si quieren, al último pueden hacer preguntas de eso y les puedo dar algunos tips para cuando es digital y cuando es impreso, porque es muy diferente. Cosas que se ven bien en digital, las pantallas cambian mucho de color, en impreso es otra cosa. Entonces hay que tener muy en cuenta en qué va a salir el dibujo o la ilustración. El siguiente proyecto del que quiero hablarles es con estos chicos de Tech Talleres C, que ya hablamos que les hice el mural. Había trabajado algunas obras algunas ilustraciones ilustrando obras de ellos. Entonces, queríamos hacer algo porque ellos iban a la Bienal de Pamplona y querían llevar algo para dar a la gente. Entonces dije, ¿qué tal si hacemos un fanzine? Un fanzine es una revista pero más pequeña, hecha por no una editorial, sino una misma la produce, es un poco la línea de fanzine y me pareció algo muy, muy bacán. Hicimos este fanzine con Esteban Calderón Taipe, que básicamente él escribe bastante, tiene una obra de escritura que me gustaba mucho y quería combinar un poco estas obras que yo ya dibujé con los escritos de él. Y aquí vemos cómo combiné esto, o sea, que hablar de la casa y luego había un escrito que decía el hogar, por ejemplo, no era el nombre de la casa, pero hablaba un poco de esto, era como una historia que se iba relacionando con las imágenes. Y fue también un trabajo muy colaborativo y, y yo lo maqueté en este caso. Es importante, por ejemplo, pensar que este formato iba a ser impreso en imprenta. En imprenta tienen unas guillotinas que uno si pone la imagen hasta el borde, la guillotina se lleva unos 5 milímetros y hay que tener en cuenta eso. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, a veces dejar margen o ya pensar que la imagen se va a cortar. Es muy importante. Si es impreso en imprenta, si es impreso en una impresora, es diferente.
Entonces, la imprenta también lo que tiene que si es el formato A5, lo saca A5 exacto. O sea, pueden hacer eso. En una impresora no. Una impresora no imprime hasta los bordes. Hay que tener mucho en cuenta esas cosas. Entonces, lo mejor en este caso, cuando es imprenta, yo lo que hago es dejar estos bordes, como tus márgenes, para que la imagen no se corte. Y vemos otra imagen. Esta imagen ya fue pensada para el fanzine mismo, entonces ya era como justo el tamaño y dónde se iba a cortar, que era una imagen simétrica porque era una parte a cada lado. Y era también como una parte de créditos de las casas que hicimos en el fanzine, que están todos los nombres de las casas y un dibujo de la oficina del taller de estos arquitectos. Y les voy a hablar del último proyecto. Es un proyecto que es muy bonito porque ahorita recién cuando salió esto de la cuarentena, yo tenía un dibujo que quise compartirlo con la gente para que la gente se involucre y coloree y le haga intervenciones. Entonces hice este dibujo que es un poco, trata de un poco del refugio, de estar él solo en la casa, de estar como tranquilo, refugiado. Bueno, en este caso con las plantas, que a mí me gusta también mucho esta, todas las plantas y todo esto. Y bueno, quise compartirlo y lo compartí con la gente libremente en el internet para que lo coloreen, lo compartí en alta calidad y la respuesta que tuve fue muy grande, me enviaron muchas. O sea, claro, era que ellos lo hacían por decisión propia, pero le decía, pero si quieren compartirme, pueden mostrarme también, o si no, no pueden colorear nomás y tenerlo en su casa. La mayoría de cosas que hicieron fueron digitales y seleccioné una intervención. Había muchas, que todas estaban muy buenas, pero por el tiempo no se puede mostrar todas. Seleccioné una que es de Cisne Ortiz, que es este dibujo. Y me pareció increíble porque es algo que yo no hubiese podido hacer. O sea, yo no coloreo así con tanto color y no me hubiese imaginado que hubiese quedado tan bien como lo coloreó. Y esta cosa de colaborar siempre yo creo que es bueno, o sea, entender este trabajo en grupo, pero a ver, cada uno haciendo lo que mejor sabe hacer. Yo la dibujé, creo que es lo que mejor se me da, como esto del blanco y negro, y otra persona colorea. Y uno se pone a ver en series famosas o películas, no, él mismo dibuja todo y anima y todo. No, uno dibuja, el otro colorea y el otro anima y etcétera. El otro pone voces. Es un trabajo de colaborar y cada quien trabaja en una parte de este oficio y así se puede crear mejores proyectos. Y eso es todo. Muchas gracias. Quisiera que me hagan preguntas ahorita que estamos aquí reunidos. Sería muy chévere ir conversando. Eh, bueno, Carlos, muchas gracias. En realidad, no sé, yo creo que el trabajo de Carlos, al menos mi sentir de alguna manera es como que verlo publicado en tantos lugares y verlo en diversas plataformas, de alguna forma, pues es como un orgullo, ¿no? Yo he ido haciendo algunas anotaciones que más que preguntas son algunas especies de reflexiones. Por ejemplo, me interesa mucho el mensaje detrás de cada ilustración, porque de alguna manera el paso de tu ilustración al proyecto no es una forma, digamos, literal del proyecto, sino que pasa de alguna manera por tu proceso mental hasta llegar a hacer una ilustración. Entonces, me gustaría, esto sí como pregunta, saber cómo inicia, digamos, este viaje entre la obra, que es la que interpretas, y de alguna manera también el autor, que también es el que interpretas. Por ejemplo, había visto ese mural del MAE donde hay una especie de chimeneas de humo que son lápices, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿cómo nace? Porque debe nacer de alguna manera del pensamiento del autor y de la obra, pero pasa por ti, ¿no? ¿Cómo es ese proceso, digamos? ¿Cómo lo realizas a este inicio, digamos? Ya, sí, muchas gracias por la pregunta. A ver, por ejemplo, en este caso específico, siempre llega alguien con el encargo. A veces son encargos propios, que yo mismo me planteo hacer algo, y a veces alguien llega con una idea, con una obra y dice, quiero que lo diga. Al tener yo ya una obra, una base como de muchas ilustraciones, ellos quieren ver algo, ya saben más o menos a lo que se tiene, como algo parecido. Entonces,
Entonces, lo que hacen, me dan un escrito, por ejemplo, en el caso de las casas, me dan un escrito, planos, este, me dan también alguna conversación que tenemos. Y yo desde ese momento, lo primero que hago es sacar lo más importante de eso, como lo que más pesa. Por ejemplo, en una casa me dicen, verás, por aquí entra la luz y esta luz pega en el centro de la casa y esto genera calor a toda la casa. Entonces, habrán más cosas, pero yo después de eso ya tengo definido qué es lo más importante. Es lo primero, definir qué es lo más importante. Lo segundo creo que es no caer en lo de siempre. A ver, queremos representar el amor, dibujamos un corazón. No, es como ir un poco más allá, porque la gente no es tonta, la gente es muy pilas y puede interpretar rápidamente cualquier cosa, sí, parece un poco complicado. Y eso de generar como que la gente interprete, dejarles un poco a ellos también que interpreten, es lo chévere, no darles todo como ya demasiado explicado. Eh, entonces, tampoco complicarse mucho, porque hay cosas que uno se complica mucho y la gente no le llega. Creo que debe haber un equilibrio entre esto de explicar las cosas y también dejarle un poco a la gente que resuelva. Entonces, es una forma de ir por otro lado. En este caso del póster de los lápices, era, no me gusta explicar mucho las obras porque por esto mismo que digo que la gente debe interpretar. Sí. Pero esto de los lápices era, o sea, cómo combinar Quito, primero, que se vea Quito, que el taller es en Quito, está el panecilio. Entonces, es una cosa muy característica ya de Quito. Otra cosa es la ilustración, que es básicamente reflejada con los lápices. Entonces, una cosa sencilla sería dibujar con el lápiz, dibujando Quito. Es una cosa como muy, ya que mucha gente la ha hecho, es una cosa como muy sencilla de llegar, como ir más allá. Entonces, es pensar en esta ciudad, Quito, que a veces es un poco caótica, a veces un poco grande, que genera un poco o sea, a mí me genera que es una ciudad ya grande, que estos lápices están como invadiendo la ciudad. O sea, generar todos estos mensajes, en este caso, me parece muy bien. ¿Y por qué complicar en este caso el mensaje? Porque arriba del póster ya está escrito todos los datos. Entonces, si ya está escrito, se puede complicar el póster lo más que se quiera. Otra cosa sería como un dibujo muy explícito que comunique algo, entonces sería diferente. Como, por ejemplo, hacer un dibujo para niños. Los niños no tienen tal vez tanta capacidad de digerir muchas cosas, entonces debería ser un poco más sencillo, no tanto, porque los niños también tienen una visión muy gráfica de todo lo que uno piensa. Entonces depende del público, depende de qué se quiera generar, pero no caer en estas soluciones básicas. Eso yo lo que aconsejaría en este caso. Muy bien, Carlos, gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, por favor. Sí. Daniel, José Daniel. Sí, buenas tardes con todos. Estimado Carlos, no tengo el gusto de conocerte en vivo, pero me considero un seguidor de tu trabajo. Muchas gracias. Por todo lo que realizas. Juan Carlos. Sí. Carlos, bueno, antes de hacerte una consulta, yo tengo primero una reflexión. Como todos conocemos, el componente de dibujo, de expresión gráfica en las universidades, cada vez se va disminuyendo. Y esto trae como consecuencia algunos inconvenientes, digámoslo así, en la formación de los futuros profesionales de la arquitectura. ¿Sí? Eso es lo que me he dado cuenta. Y ¿cuál sería tu respuesta para que o cuál sería más bien el destino de la expresión gráfica análoga, ¿sí?, en las universidades? Eso, Carlos. Ya. A ver, este es un mensaje creo que sería para ambas partes, ¿no? Es por una parte los educadores que tengan un poco esta mentalidad más abierta por ejemplo, resolver un proyecto con diferentes medios. A ver, digamos, digamos una presentación de proyectos que me hubiese gustado a mí, por ejemplo, que hubiese habido
un alumno sabe hacer videos. Entonces, a ver, presenta tu proyecto explicándole en un video, sería muy interesante. Presenta tu proyecto, por ejemplo, sabes mucho Revit, por ejemplo. Entonces, ya, preséntalo ahí tu proyecto, pero es como explicar, porque al final es como explicar un proyecto. Entonces, utilizar distintos medios como para explicarlo, no encerrarse como en un medio, en la lámina. Eso es como de abrirse un poco a que los estudiantes exploren la habilidad que mejor saben hacer. Esta parte análoga, yo trabajo, como para contarlo, todo el proceso que hago es manual. Básicamente lo que hago en digital es muy poco. Ya acabo el dibujo manual y luego lo escaneo, nomás le pongo algo de color y lo publico. Todo lo que hago es casi manual. Me parece que es muy importante no dejar esta práctica en las universidades porque, como decía Isidro Ferrer, que es un ilustrador español, que lo manual, al ser un proceso muy lento, es muy reflexivo, porque uno tiene que pensar muy bien qué va a poner. No es como después en digital nos da muchas facilidades, que ponemos lo que quiera y luego le cambiamos a nuestra conveniencia muy rápido, sin una reflexión, porque nos da esa posibilidad. Y eso a veces hace caer te pongo un ejemplo, uno tiene las redes sociales, por ejemplo, en Twitter a veces algún famoso coge y pone alguna cosa que es un poco polémica. Y esto es porque es la rapidez de ponerlo y que se contagie todo el mundo muy rápidamente. Pero, ¿qué pasaría si el famoso tuviese que escribir una carta? Tal vez en el proceso de escribir la carta ya se arrepienta de hacerlo y no lo haga. Entonces, es eso, en el dibujo manual es mucha reflexión de cada línea y me parece muy importante. Yo creo que se debería seguir aplicando esto en las universidades y sí utilizar las herramientas digitales todo lo que dé para procesos finales. O sea, eso, empezar con lo manual, con mucha reflexión, con maquetas, con dibujos, con todo esto, y a la final utilizar los medios que quieran como para ya un mundo digitalizado que tenemos. No sé si va por ahí tu pregunta. Sí. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ti. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta o reflexión? Gracias también, Juan Carlos, por acompañarnos. Sería interesante que me pregunten ahora que... Buenas tardes. ¿Sí? Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Darwin Cabrera. Bueno, yo soy alumno del arquitecto. Yo creo que, bueno, estuve leyendo, nos mandó a leer revisar sus proyectos y a mí la verdad que me llama mucho la atención en cómo usted capta en este caso el alma real de un proyecto. O sea, no de una manera tan, como quien dice, tan realista como ahora nosotros pues nos están más enseñando a usar programas para poder idealizar, ¿no?, estas ideas. ¿Y usted considera más que se está perdiendo, digamos, esto que creo que es algo esencial en un arquitecto, de plasmar las ideas en una hoja e irlas volviéndolas una y otra vez hasta llegar a la finalidad del proyecto? O como ahora, digamos, la mayoría como es de alumnos, vamos más a lo digital. ¿Usted considera que se está perdiendo esto, verdad? ¿O no? Eh, a ver, primero, como dije, son herramientas. O sea, hay ilustradores que dibujan directamente en digital, lo pueden hacer y lo hacen. Pero esta cosa de la idea, de trabajar mucho la idea, es muy importante porque si tú tienes una buena idea, lo puedes plasmar después como quieras, que no es al revés. Si no tienes una idea y tienes una gráfica muy buena, he visto que en las escuelas de arte, por ejemplo, es un problema que están enseñando mucho a cómo hacer algo, pero no a reflexionar sobre eso. Te enseñan mucho a dibujar un rostro. El rostro se dibuja así y así lo puedes hacer idéntico a la realidad. Pero la idea de atrás, ¿qué me cuentas con ese rostro? ¿Cómo puedes, qué estás contando? ¿Qué idea quieres decir? Yo quiero, dijera, perdón, perdón, yo dijera, por ejemplo, que, digamos, dices, ¿qué idea me estás contando con esto? O sea, eso yo creo que es lo más importante. Si tú tienes una idea clara, puedes hacerla con lo que quieras. Puedes hacerla con fotografía, puedes hacerlo a mano, pero, como digo, en este proceso inicial de hacerlo a mano, es muy favorable porque deja mucho espacio para reflexionar. Yo defiendo el dibujo
digital. Más bien no descarto lo otro, o sea, si alguien quiere usarlo, pero nunca se puede realizar. Eso es lo que te diría. La idea la idea que te estaba diciendo. Perdón, se me están llamando y bueno, la idea que te estaba diciendo es más bien investigar qué hacer antes de cómo hacerlo. Por ejemplo, tú investigas, ¿tengo que poner esta planta aquí o no? Y bueno, dices, sí, tengo que ponerla aquí en este dibujo. Y ahora ya investigas cómo dibujar una planta. Esa es la idea. O sea, a veces en mis talleres llegan y piensan que les voy a dibujar cómo dibujar una mano y nunca se ve eso, se ve concepto. En dónde poner las cosas, qué poner, qué no poner, qué medio usar. Esa es la parte más importante. Y ya con una idea tú puedes hacer la cosa que mejor puedes hacer. Si puedes hacer collage, lo harás en collage. Si puedes hacer en ilustración, lo harás en ilustración y así. Sí, Claro, perdón por porque las sí, llamadas sí. No, pues nada. Claro, porque en sí el arte creo que es algo que no tiene límites. Creo que habrá muchas maneras de presentar una idea, porque, por ejemplo, yo el semestre pasado tuve un profesor que no le gustaba que nosotros realicemos, como le digo, un proyecto sin tener unas 2, 3, 4 hojas de bocetos del mismo proyecto, visto de diferentes maneras. O sea, creo que, como usted comenta, pues la manera en cómo tú lo expreses, pero teniendo la base, que es la idea bien formada, ¿no? Sí, o sea, yo lo que siempre defiendo es no cerrarme a algo. Yo, por ejemplo, hay gente que dice no, por ejemplo, que critica mucho el arte contemporáneo. Y yo no hago eso, o sea, yo no hago arte contemporáneo, no consumo este tipo de arte de instalaciones y todo, pero no lo descarto, o sea, habrán cosas, un gran problema que tenemos es generalizar, que todo lo digital es malo, que todo lo manual es malo y cosas así. Hay que ser muy abiertos en este caso porque no creo que, casi nunca hay que generalizar, porque si no, estaría generalizando yo también. Y a la final, si puedes hacerlo muy bien en digital, que es bastante difícil al principio, o sea, como de una empezar en digital, es difícil, pero alguien lo podrá hacer. Si puedes hacerlo, puedes hacerlo. Esto te digo que para profesores y para alumnos no cerrarse en una cosa, no decir esto es así y tal. Hay distintas maneras de llegar a un proyecto. En mis ilustraciones, por ejemplo, no todos los proyectos necesitan una ilustración. Hay proyectos que se explican muy bien con fotografías o habrá un proyecto de arquitectura que solo se explique bien con un video y no necesita ilustración porque el recorrido de ese proyecto es lo más importante y no necesita ilustración. Entonces, todo depende del proyecto, hay distintos caminos, pero yo lo que hago es manual. Yo defiendo eso, pero habrá otra persona que otra. Claro, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. No sé si alguien más quisiera participar. Tiene aquí Marco Jiménez una pregunta que va de mano con la pregunta de Juan Carlos López. Dice, está de acuerdo a tu respuesta, pero él, a manera de cuestión, dice, ¿qué peso consideras que el dibujo a mano tiene previo a la concepción de un proyecto? Es decir, bocetos y ideas conceptuales donde estos contribuyen a un mejor desarrollo del mismo. Bueno, creo que respondiste ya algo. Sí, un poco, sí, solo aclarar que, por ejemplo, es lo que te digo, no todo sirve para todo. Por ejemplo, estas ilustraciones no sirven para construir, por ejemplo. Las ilustraciones lo que sirven para generar reflexión, para comunicar proyectos. Por ejemplo, yo pongo una ilustración y la gente ve la ilustración, se mete a investigar la obra original. Y esa cosa es bacán, como que genera comunicación. Pero para construir no sirven. Entonces, para construir es un plano. Y el plano, ¿cómo se hace? Es más fácil hacerlo en digital. Ya, pero antes de ese proceso digital que hicieron los planos, tal vez lo hicieron manual. Entonces, lo que te digo, el proceso manual para un inicio del proyecto me parece muy necesario. Yo creo que esa reflexión es muy interesante porque de repente empezamos a hablar de ideas y tenemos que enfocarnos que, claro, Carlos en este caso, en este taller nos está hablando de ilustración y yo creo que en ese campo pues la idea pues tiene un poco más de validez.
Yo quería hacerte una pregunta. ¿En algún momento tu obra de alguna manera pasa de ser del medio digital al medio físico por medio de una presentación, de una carpeta o de un folleto, de un libro, pero de repente pasa a ser parte de la arquitectura cuando haces murales? Y ese también yo considero que es un paso distinto. Eh, ¿Cómo consideras, digamos, este vínculo de alguna forma en que aquí sí ya se unen de manera directa el arte y la arquitectura? Ya. A ver, yo sí considero que hago arquitectura desde esta ilustración digital mismo. A ver, porque yo creo que la arquitectura se llega desde muchos lados. Hay gente que escribe arquitectura, hay gente que da clases como docentes, como lo haces tú, que genera, por ejemplo, estos espacios donde se habla de arquitectura. Hay, hay mucha gente, la arquitectura es muy amplia y se le puede llegar de muchos lados. La fotografía genera arquitectura también. Esto genera reflexión en la arquitectura misma. Entonces, yo creo que si hago arquitectura, más bien no hago construcción, por ejemplo, mucho. Diseño también me gusta mucho, pero es igual, es arquitectura. Ahora, en esto de los murales, es una parte más, ya como más directa, donde hay que pensar mucho el espacio, qué color va en ese espacio, qué tamaño necesita el mural. Y esto al venir de una formación de arquitectos, creo que me ha favorecido mucho entender cómo esto de los espacios, como que no poner un dibujo en un mural por ponerlo, sino eh, reflexionar mucho en qué se va a poner, porque por ejemplo, alguna vez, ¿qué te digo? Aquí en Loja hay este edificio Los Espinosa Carvajal, por ejemplo, que es ya como un clásico de la arquitectura. Yo no me atrevería a poner un mural ahí, no lo pusiera porque creo que la obra en sí es muy pura, tiene este pensamiento como que tienen ellos. Poner un mural ahí sería algo que no aporta nada, pero hay espacios donde un mural se aporta. Entonces, veniendo de esta lógica como de arquitecto, se entiende eso. Más bien no... sin desmerecer, que me gustan muchos artistas muralistas que hacen un trabajo increíble también, pero a veces es como poner una obra donde no corresponde. Es, es, eh, no es poner un hay que tener, verás, yo creo que porque lo puedas hacer no significa que lo hagas. Por ejemplo, en el espacio público hay que tener mucho cuidado de poner o no poner algo. Entonces, no porque uno pueda pintar significa que puede pintar lo que quiera. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo nunca cuando en espacio público, ni bueno, ni las ilustraciones, trato asuntos políticos o religiosos, por ejemplo, porque sé que en el espacio público va a andar gente que es atea, gente que es religiosa, gente de todo, gente que esté de acuerdo con un partido, gente que esté de acuerdo con otro. Y yo, porque puedo hacerlo, poner, por ejemplo, algo a favor de una religión, y otra persona pasa que no es de eso y ve el mural. No es una forma yo creo que no es una forma acertada de hacerlo. Es, la libertad se trata de que, porque puedes hacerlo, es controlarte, ver qué puedes hacer. Pero, en cambio, mira, yo quiero plasmar un pensamiento muy drástico de acuerdo a una ideología política, ya, escribo un libro y el libro me lo compra quien quiere. Es otra forma. Entonces, consume la persona que lo compra es porque quiere leer. Y ahora él se enoja leyéndolo y es culpa de él porque él lo consiguió por su propia decisión. Pero en el espacio público no. En el espacio público pasa gente de todo y hay que entender eso. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Yo, todo lo que hago en el espacio público nunca me meto con temas polémicos. Esa es una cosa que hay que tener mucho respeto con los espacios, de poner o no poner, más que todo es eso. Muy bien, gracias. Sí, yo creo que responde bien la pregunta. Claro, de alguna manera es un lugar donde uno no controla, como dices, a diferencia de un libro, el público, el target del mensaje. No sé, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, José Daniel, Freddy, hola. eh, nada, pues felicitarlo a Carlos, a ti también pues, por este conversatorio y más que todo, bueno, ser como el testigo de lo que acaba de decir Carlos. Digamos, cuando hicimos el mural en mi estudio, me llegó un punto que yo le decía, no, hombre, pongámosle algo más y todo eso, y Carlos, o sea, fue tajante y dijo, no, el mural está
está listo y más bien ponte un letrero, un letrero mejor y todo eso. Bueno, y eso, hice eso, pues, y al final quedó bien y contentos todos, pero más que todo destacar esa sensibilidad, porque ya ahora he llegado a entender mucho que el arquitecto y el artista son muy diferentes, o sea, van en la misma línea y todo eso, se habla de que la arquitectura es un arte y toda la vaina, pero el arquitecto no puede pintar un cuadro o hacer lo que hace Carlos. Entonces, esa diferencia, entonces yo digo que el artista tiene una sensibilidad mucho más alta que los arquitectos sí la tenemos y todo eso, pero el artista como que eleva esa sensibilidad y llega a esos puntos de decir mi arte es este y todo eso. Y felicitarlos a Carlos por esa madurez que se refleja en el trabajo y en eso y esperemos en 10 años que nos sorprenda más. Gracias Freddy por esto y gracias también por confiar en mí al principio por hacer este mural que está en la Juan de Salinas, aquí en Loja. Algo interesante de ese mural fue que les voy a contar esto porque es muy interesante que teníamos que hacer un boceto para que lo apruebe el municipio. Al principio yo hice un boceto rápido y el municipio no lo aprobó. Entonces luego lo que hice fue ya hacer una ilustración propiamente y le presentamos al municipio y lo aprobaron. Y lo que pasaba era que si no aprueban este mural, por lo menos te quedas con la ilustración. Y otra cosa fue que ya al pasar esta ilustración al mural, y al pasar esta ilustración al mural, era que el papel, al ser pequeño, es otra cosa. En el mural, yo dije hasta aquí, ya creo que está acabado, porque si le íbamos a poner todo lo que estaba en la ilustración, se iba a saturar. Entonces, esto es de entender los espacios, de entender cuándo es en papel y cuándo es en mural. Nunca estoy de acuerdo en hacer, por ejemplo, un dibujo pequeño y que luego se imprima grande y se lo pegue en una pared. No es de su lugar, es como sacar un animal de su hábitat y ponerlo en un cautiverio. Es una cosa así. Hay que trabajar, creo que en el sitio, hay que pensar en qué formato se va a plasmar luego. Y eso es muy importante. No, por ejemplo, una imagen que era pensada para como que darle hacia la fuerza para sacar un folleto. Entonces es como cosas que trabajar para cada cosa que fue concebida desde el inicio. Alguna vez hice un mural en una pared de una oficina, luego los chicos se cambiaron de oficina, llevaron el mural a otra oficina y ya no era de su lugar, ya no pegaba ahí el mural y bueno, ya no se veía bien. Entonces es un poco de pensar en eso. Sí, yo creo que con respecto a la reflexión de Freddy, que de alguna manera el mural llega a ser parte de la fachada, ¿no? Llega a ser parte directa de la arquitectura porque es un muro blanco que era uno antes del mural y fue otro después del mural. Y sin embargo también tenía el tema de ser de alguna manera comunicativo, que exprese que de alguna manera pues hay algún tipo de oficina. Sin embargo, Mira, no fue un letrero, ¿no? Fue sí. Claro, y mira una cosa que no tiene nada claro el mural, o sea, es muy ambiguo el mural, tiene este monigote como una lupa, que parece que incendia la ciudad, pero también parece que observa la ciudad. Entonces, como esta ambigüedad, si iban los niños, cuando estaba pintando el mural, decían, está incendiando la ciudad. Pero a veces cuando pasaban personas más adultas, decía, está observando con una lupa. Mira, entonces dejar un poco abierta esta posibilidad me parece muy bacán. Otra cosa hubiese sido que hubiese puesto un mensaje en el mural escrito, la observación. Y es como que te limita al que va pasando que piense en la observación al verlo. Pero al no poner nada, alguna vez Boris Albornoz me hizo una crítica que me pareció chévere, que los dibujos cuando menos lo explicas, o sea, cuando menos pones palabras fijas ahí en el dibujo, son los mejores, me dijo él, porque no se explica mucho. Es como que la gente da muchas interpretaciones. Y bueno, en los pósters toca poner ya alguna palabra y todo, pero en los otros dibujos, como no poner ningún texto, deja como muy abierta a la gente que reflexione. Me gusta como que eso, de compartir con la gente la reflexión. Sí, yo creo que sí, ¿no? De alguna forma nos recuerda también a este mensaje del edificio mensaje o el letrero mensaje, que de alguna manera de Venturi que nos había... claro, y como dices, es un proceso mental
tanto tuyo, por no hacerlo literal, y también es un proceso mental de la opinión de la gente que deja abierto. Juan Carlos nos quería... Sí, por favor. También quisiera poner yo en valor el trabajo que hace Carlos, puesto que me trae esto a colación, un poco a referencia, una teoría que tiene un arquitecto muy famoso a nivel mundial y que yo también la comparto, que es cuando uno quiere hacer arquitectura o cuando quiere aprender buena arquitectura, realmente uno tiene que volver a hacer o a redibujar los proyectos de calidad que existen en todo el mundo. Pero tú vas más allá de esa representación, Carlos. O sea, tú vas lo que decía alguien anteriormente, al alma del proyecto, ¿sí? A encontrar esas relaciones que existen en la forma del proyecto, hablando de la interacción que hay entre cada uno de los elementos que conforman la arquitectura, lo que es la construcción, el sitio, el programa arquitectónico. Tú vas más allá, tú encuentras todas esas relaciones que existen en el proyecto. Y esa es una de las preguntas que tenía. Cuando tú haces una ilustración, un encargo que te solicitan, o sea, ¿a ti te cuentan del proyecto o tú en tu representación gráfica los encuentras solo o tienes o te dan previamente ya algunos lineamientos de cuál es la esencia del proyecto? Ya, a ver, he tenido mucha suerte que me han dejado, todos los que son encargos me han dejado mucha libertad de prácticamente hacer mi reflexión y plasmarlo en el proyecto. Entonces, lo que ellos me dan es la información del proyecto como para yo ver por ejemplo, la descripción del proyecto, me dan los planos, me dan diagramas si es que tienen, pero no me dicen como más o menos haces. Y eso me parece muy chévere porque quieren ver también un poco mi interpretación, que tengo esa suerte y al tener una base de ilustraciones que hice antes, me dejan como libre el camino para que yo haga una reflexión. Y me gusta mucho cuando los arquitectos sí dicen eso es lo que pensábamos, o sea, queríamos que eso se repita. Alguna vez sí me ha pasado como que no ha llegado mucho, dice, tal vez no era eso lo que queríamos, pero eso pasa cuando ya tienen ven alguna imagen que tengo publicada y quieren más o menos que vaya por ahí, pero la imagen después sale otra cosa, pero es curioso que estos proyectos que los arquitectos a veces dicen, tal vez no me gustó mucho porque no es por donde iba, a la gente le gusta muchísimo y a veces la gente piensa que comunica muy bien. Entonces, he tenido mucha suerte en esto. Me parece que esta parte de la ilustración, lo chévere es que uno se puede aprender del otro y sin miedo de decirlo. Yo aprendo mucho de los fotógrafos, o sea, por ejemplo, veo los encuadres de las fotografías y yo me baso básicamente en fotografías porque no puedo ir a todos los lugares a ilustrar obras. Y tomo algunas veces fotografías y de ahí le aporto algo más. Entonces el conocimiento no es de no fijarse en otro tipo de obras, sino que es un poco avanzar un poquito más. Al final esos fotógrafos se basaron en otra cosa y así otra cosa. Una vez me pareció algo bacán que una fotografía de Andrés Villota Pelusa, que es un fotógrafo de Quito, de la Casa Parásito, que es un proyecto que dibujé de Quito, yo me basé en esa fotografía de él y luego unos chicos que hacen renders cogieron mi ilustración y le pusieron color y le pusieron luces y todo y quedó genial. Y la que más me gusta es como esta intervención que hicieron ellos. Pero es como ir avanzando de la fotografía, yo hice luego y luego ellos la tomaron y hicieron algo más. Creo que el conocimiento debe ser compartido y solo así avanzamos. Es como si yo hago ilustración, yo no voy a empezar desde cero a aprender. Yo ya veo otros ilustradores que ya hicieron cosas y de ahí le aporto un poquito. Luego viene otro y tal vez aprenda a mí un poquito también y así seguimos, porque no es como retroceder todo y volver, sino que ya como que cada uno va avanzando en lo suyo. Esa cosa me parece chévere. Gracias, Carlos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por ahí Sí, creo que José están escribiendo en Daniel, el yo chat. tengo una pregunta. Iván. Sí, sí. Sí, Iván, claro, primero decir que lo bonito que veo en Carlos es la diversidad que existe, o sea, no hay como un solo camino, hay varios. En ese sentido, como que uno tiene que dedicarse a lo que le gusta y desde ahí, o sea, puede aportar al mundo, en definitiva. Si cada uno hiciera lo que le gusta, quizás esté mejor la ciudad, en fin.
Y la arquitectura entonces no solo es construir, es ilustrar, es hacer lo que quieras hacer. En ese sentido, quería preguntarle a Carlos, o sea, ¿cuándo descubriste que tu vida, bueno, le ibas a dedicar gran parte de tu vida a la ilustración? Porque cuando te formas como arquitecto, supuestamente tienes que construir, supuestamente, pero justamente esta diversidad es lo realmente bonito, ¿no? Entonces, ¿cómo te decidiste? ¿Cómo fue ese proceso y cuándo dijiste voy a dedicar mi vida a la ilustración? Gracias, Iván. Yo creo que todas las cosas llegan por accidente un poco, pero este accidente no es como tan accidental, es como una cosa que uno viene haciendo, como tú dices. Yo creo que uno hay que hacer lo que le gusta el momento que quiere. Por ejemplo, dices, oye, ¿qué tal sería hacer esta silla con esta cosa? Hazla. No esperes mucho, haz la silla, a ver qué sale. Y luego la vida, de acuerdo a esto, te va llevando por un camino. Yo al principio hacía música, luego también lo que me gusta mucho es hacer diseño de mobiliario. Y en este caminar uno va viendo cosas. Luego, claro, siempre me gustó dibujar. Luego hice como estos dibujos que empecé a hacer de arquitectura del Ecuador. Y llegó un punto que lo que más me pedían como hacer es estas ilustraciones. Entonces uno ya como que se ve metido ahí, es una cosa que me gusta mucho, pero es un poco accidental. Pero este accidente vino de que yo siempre pasaba dibujando. O sea, no es que vino, alguien me dijo un día, oye, esta ilustración y te voy a pagar. No. La gente, bueno, mira, 10 semanas esto y lo hace bien y vamos a pedirle que haga más de eso. Entonces, yo lo que aconsejo es hacer lo que te gusta, hacerlo ya y empezar. Y lo que pasa que con lo que uno le gusta es que trabaje el doble, simplemente eso. Yo a veces me quedo hasta la madrugada haciendo ilustraciones y fresco, no me preocupa para nada, me gusta mucho, pero si no me gustara, no lo hiciera. O sea, si un trabajo que no me guste, yo trabajara las 8 horas a la fuerza y no hiciera más. Entonces, ¿cómo voy a sobresalir si no trabajo más de la cuenta? Claro que es un poco malo también trabajar más, pero uno no... Es básicamente eso. Todos los que han logrado algo en algún ámbito es porque se han esforzado muchísimo en ese ámbito que, que lo llevan fácil, digamos. Entonces, eso es hacer las cosas, no pensarlas tanto. Y en ese proceso de hacerlas, uno se va más bien reflexionando a ver qué va pasando. Y ya cuando creen que está bien, mostrarla al mundo y compartirla. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Yo creo que esa reflexión también es muy interesante de Carlos porque ayer veíamos un video de este grupo Al Borde y hace una intervención el arquitecto Wilfred Wang que me recuerda, digamos, mucho a esto de realmente hacer y no esperar. Él dice, cuando los políticos, no, perdón, no esperes el encargo, no esperes que algún político se dé cuenta de que algo es necesario. Cuando los políticos o las personas sean conscientes de la necesidad actual, ya será demasiado tarde. Eso como que nos invita, ¿no? A que de alguna manera con lo que queremos y con lo que nos gusta hacer, pues debemos actuar nada más. Sí, es que uno, mira, yo las primeras ilustraciones que hice no fueron encargos, fueron dibujos que yo empecé a hacer. Nada más elegí como ya un formato, quería hacer como una serie y empecé a hacer. Luego alguien ya viendo eso, porque es muy difícil o sea, es imposible que alguien te venga a pedir algo que no ve que haces. Tienes que tener una obra antes para que tengas un respaldo y la gente venga y te pida algo. Entonces, al principio yo hacía, y hasta ahora hago encargos por mí mismo. A veces digo, tal sería esto y voy a hacer este dibujo y lo comparto, o sea, no esperando el encargo. Y de pronto que alguien dice, oye, me gusta ese dibujo, házmelo en una libreta, no sé qué. Y nunca es tiempo perdido. Es como hacerlo y sin esperar que alguien te pida. También esto donde también quiero un poco meterme en esto de no quejarse mucho con como que eso que dice que los políticos, no quejarse. No soy partidario de quejarse con políticos, me gusta hacer. Yo creo que el arte de por sí es una protesta. Porque mira, si alguien ve una obra de arte, después ve otra, después ve otra, dice, mira, está como chévere. Y esto te va sensibilizando sin decir nada. De pronto estás en un mundo que ya estás como más en armonía. Si escuchas mucho música, vas escuchando, después te vas metiendo en eso. Te vas metiendo en armonía, sin necesidad de hacer una protesta, sin necesidad de poner en el póster
palabras explícitas que digan una protesta. El arte de por sí es una protesta silenciosa. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, la arquitectura de por sí es una protesta. Mira, si tú haces una buena obra de arquitectura y va a vivir ahí un enfermo, digamos que un tipo racista va a vivir en una buena obra de arquitectura. Te aseguro que en unos años, al estar todo en armonía, va a ser mejor persona, porque todo esto del espacio le influye en él. Entonces, sin decir nada, todo esto es una protesta y es solo el hacer implica muchos cambios. Sí, muchas gracias, Carlos. A ver, Marco Jiménez hace otra pregunta. El arquitecto Marco Jiménez nos dice, me permito decir que soy seguidor y admirador de Carlos. Me gusta mucho su música, después la representación gráfica. Mi pregunta es, ¿cómo ha sentido la crítica, esa crítica dura y fuerte? Un abrazo, Marco. No, nunca he tenido críticas. Yo creo que he sido, al no meterme también mucho en esto de que te digo que soy un poco imparcial, dudo mucho, pienso mucho antes de decir, no, he tenido la suerte que no he tenido esta crítica. O sea, no, no sé, yo publico mis cosas, nunca me han venido a criticar, he tenido mucha suerte, la gente que me sigue, no sé, no sé por qué otros artistas dicen que tienen mucho esta crítica, pero también es porque creo que le dan pie un poco a esto. Es como, por ejemplo, hay una forma muy fácil de hacerse famoso, por ejemplo, que es hacer arte polémico. Y digamos, si yo hago y lo dibujo a un presidente con la cara cortada, no sé qué, que le hago esto, me voy a ser muy famoso, voy a ser muy reconocido, pero es un arte que es muy fácil de hacer y es muy polémico. Y otra cosa es como estar metido, trabajando, sin necesidad de aprovecharse de estas situaciones. Entonces, he tenido mucha suerte que no he sentido nunca la crítica ni nada, más bien. He hecho muchos amigos y eso lo agradezco mucho. Discúlpame que te interrumpa, Carlos. Yo creo que es más el hecho de que tú estás exponiendo tu arte y no tanto como que se lo estás imponiendo a la gente. Entonces, como que la gente a la que le agrada, pues se va a unir y te va a apoyar. Y no es como lo contrario, que si les estás imponiendo algo, es obviamente que vas a tener comentarios negativos. Gracias, Lea. Sí, es lo que te digo. O sea, por ejemplo, yo tengo mi cuenta de Instagram. Yo creo que si alguien va y me sigue, pero no estoy de acuerdo con mi obra, o sea, es un imbécil. Porque, ¿por qué me sigues si no estoy de acuerdo? O sea, solo no me sigas. Pero si yo cojo, por ejemplo, y pongo mi obra, voy un día y le pinto la puerta le pinto la puerta a un vecino y a él no le gusta. O sea, tiene razón de enfadarse porque dice, ¿por qué me haces si no me gusta tu arte? Pero yo tengo mi obra en Instagram, el que quiere me puede seguir. Y yo también sigo a los que me gustan. O sea, si yo siguiera a un tipo que no me gusta y me pongo a criticarlo, yo soy el tonto, no él. O sea, él está haciendo sus cosas. Por eso me gusta mucho esta cosa de las redes porque es muy democrático. Uno sigue a quien quiere y eso es muy bonito. Que poder elegir, no imponer, como dice el día. Muchas gracias. Hola, soy Jessica Padilla y me gustaría hacer una pregunta. Hola Carlos, ¿qué tal? Enhorabuena por el trabajo que has realizado, me parece muy interesante la extracción que haces de lo más esencial o lo más relevante que tiene una obra, ¿no? Me parece muy interesante el proceso. En cuanto a sí, la pregunta también es en base al proceso creativo. Nos has hablado de que los arquitectos te han dado un tipo de material, ya sea intelectual como también técnico o a nivel de dibujo técnico, de cómo representar pues su proyecto para que tú también hagas la extracción del mismo. Pero mi pregunta es, ¿cómo es tu proceso creativo en base a esta prueba y error? ¿Cómo comienzas? Tal vez iniciando con los bocetos, identificando elementos. ¿Cuál es tu proceso ya en sí de dibujo? Ya. A ver, me tardo más o menos, por ejemplo, una semana en hacer un proyecto, una ilustración A4, más o menos, pero de ahí, lo primero que hago, me llega el encargo, lo analizo, lo leo, lo releo, veo mucho las imágenes. Luego estas imágenes a veces me recuerdan a otra cosa que ya vi, me pongo a ver referencias de algún proyecto que ya vi, y luego en todo esto pienso mucho el proyecto.
tengo mucho esto de pensar mientras estoy haciendo otra cosa, estoy pensando, le dejo un poco tiempo al proyecto de dar vueltas. Esto es un proceso de unos 2 días, ponle así, o sea, es bastante, es como que estoy haciendo otras cosas, pero ya estoy como pensando el proyecto. Y, y en este proceso es muy interesante porque a veces estás viendo una serie que aparentemente no tiene nada que ver y te da la solución. O sea, dices, a ver, esto, o ves una gráfica antigua y, puedo combinar esto, no sé qué. Ahorita estaba haciendo últimamente este proyecto Karma, que es de animales silvestres, que cómo reflexionar esto de los animales silvestres que los tienen en casas. Y este proyecto nació porque el que me encargó estaba viendo esta serie de Tiger King y eso le inspiró un poco al proyecto y de ahí fue naciendo. O sea, estas cosas como que no tienen relación que te meten al proyecto. Entonces le dejo al proyecto como andar ahí, pensarlo un tiempo, es como dejarlo reflexionar. Y luego no hago muchos bocetos, a veces un boceto para ver más o menos, y luego ya me paso al papel. Normalmente trabajo mucho en la composición, divido el papel, hago una cuadrícula. Yo creo que la composición es como lo más importante ya en el dibujo, más que el color y cosas así. Y trabajo mucho en la composición, hago todo esto de la cuadrícula y trabajo a lápiz. Entonces, hago ya el dibujo a lápiz, luego uso estos rapidógrafos, Rotring, son recargables, uso de diferentes grosores y trabajo estos dibujos blanco y negro como y ya queda el dibujo así, o sea, este es el dibujo ya en papel que lo trabajo en blanco y negro. Y por lo que digo que en digital no hago mucha cosa. Ya que veo que el dibujo está acabado en blanco y negro en la hoja, lo escaneo, le tomo una foto y pongo color en Photoshop, básicamente. Eso es un poco el proceso. Es un proceso un poco largo, pero los que me encargan cosas ya también entienden que esto es un poco largo. O sea, yo les digo, necesitamos este tiempo para hacer este tipo de proyecto y ya lo entienden. O sea, no es que me apuran porque es un poco de entender cómo se trabaja también. Ahí conozco algunas ilustradores que dicen que hacen trabajo para editorial, por ejemplo, y en un día tienen que tener un dibujo, es otro tipo de trabajo que yo no lo podría hacer. Yo tengo un proceso lento, pero a la final es como reflexionar mucho en este proceso. Gracias, Carlos. Gracias, Jessica. Marco Piedra nos dice, acotando a la pregunta de Marco Jiménez, ¿crees que ese trabajo llegue a todo el público o más a los afines de arte y o arquitectura? A ver, yo lo que hago es, primero sí lo comparto en mis redes, en el Facebook y en Instagram, más que todo, y tengo una página también donde todo el mundo lo puede ver. Sí conozco mucha gente que no está afín al diseño ni nada y lo ve al arte. También el trabajo de murales que es en la calle lo puede ver cualquier persona. Cuando pinté este mural en Juan de Salinas tuve mucha interacción con la gente de ahí y eso es muy chévere. O sea, el arte yo creo que le llega a todo el mundo. Claro, al estar más metido en este medio de arquitectura, la mayoría de encargos que tengo y la mayoría de gente con la que me relaciono sí son arquitectos, pero al final lo ve todo, lo ve gente de todo ámbito. Y hacer como esto que lo chévere es como que la gente entienda, por ejemplo, a veces la gente que es de otro ámbito, digamos, cualquier persona ve un dibujo en Instagram y este dibujo es de arquitectura, por ejemplo. A veces la gente solo con la ilustración ya se queda, o sea, no se mete a investigar la obra ni nada. Y como que la obra, la ilustración sea un fin en sí, eso me parece súper bacán. No como que para entender la ilustración tengas que necesariamente ver la obra de arquitectura. Entonces, la ilustración en sí es un fin. Ahora, si ya ves la obra de arquitectura, es como un complemento bacán, o sea, es mejor. Pero al final llega a todo el mundo. Yo creo que el arte debe llegar a todos, debe ser barato, debe pagarlo quien pueda pagarlo y las demás personas igual deben tener acceso a él. Y eso es lo que yo aplico. Por ejemplo, me viene un encargo, paga por esto, que al final debo sustentarme para seguir haciendo esto, pero yo lo comparto después en las redes, que lo vea todo el mundo. Una persona donó esta parte que lo veo como una donación
y luego todo el mundo lo puede tener. Eso me parece muy bacán. No es lo contrario como este arte del óleo gigante pintado que vale $10,000 y una persona solo ella lo pueda ver en su cuarto. No está mal, pero no es por donde voy yo. Yo quisiera que el arte llegue a todo el mundo, sea muy barato, solo con pagar internet ya lo puedas ver y eso me gusta. Gracias, Carlos. Sí, yo creo que va muy de la mano con la realidad también. Ahora vamos a dar paso a alguien que quiera conversar, que veo que están activos en la pantalla. ¿Podría participar de José Daniel un Sí, minutito? claro que sí. ¿Cómo les va a todos? Saludos. Mi nombre es Marco Jiménez, un admirador de todos ustedes, sobre todo el trabajo de Carlitos. Cuando fue mi alumno era un loco músico que ahora se ha ido a la cuestión de la reinterpretación de la arquitectura. A mí me parece que, más que pregunta, yo quiero felicitarle al trabajo de José Daniel, porque este trabajo que parece un trabajo individual de clases, se vuelve un trabajo colectivo donde la huella del trabajo de todos los arquitectos como Iván Jiménez, Freddy Bonilla, y por ahí otros que ha presentado con solvencia Carlitos, me parece que estamos construyendo un trabajo de colectividad, aunque todavía no está muy presente, digamos, a nivel nacional, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esta mirada, esta forma de reinterpretar la arquitectura o el material de la arquitectura que no sé si nos percatamos, pero Carlitos coge un material en 3D que previamente estuvo en 2D, en una computadora, en un lápiz, en un croquis. Los arquitectos sabios lo transformaron en un objeto arquitectónico de 3 dimensiones. Y en el regreso de esa deconstrucción, tenemos otro objeto de 2D, pero con una mirada afinada desde la interpretación personal, pero con valores universales. A mí me parece eso de un valor increíble, porque no nos damos cuenta de que ya no es la academia la que está produciendo ciencia, sino nosotros, o sea, en este caso Carlos, perdón. Y es esa mirada de constructivista que al material lo estratificó como lo hacía Le Corbusier y lo pone en planos, o sea, estos volúmenes se van construyendo como planos y van construyendo como un niño construye una precesión de una escuela, de un jardín. Entonces, a mí me parece que es un ejercicio que todos los estudiantes deberíamos, porque yo me considero un estudiante, tratar de encontrar esta dinámica que hace Carlos y que nos llena primero de orgullo, ¿no? Porque vemos que hay un estudio ahí, hay un aporte tanto personal como académico de Carlos, del arquitecto, y pienso que esto es de felicitar y también a José Daniel. Eso como una mirada desde el colega, desde el profesional que somos todos, ¿no? Y como amigo, pues Carlitos, nosotros utilizamos mucho el material que usted produce para nosotros poner en las obras, no sé si viste en un restaurante que hicimos. Entonces, otra vez el mismo material de 2 dimensiones se hace en 3 dimensiones, es todo un círculo de cosas. Alguien habló sobre la idea, nosotros en mi oficina tenemos pocas ideas, como decía Alejandro de la Sota, 1 o 2. Pero son los colegas, son los amigos que están teniendo participación activa en hacer la sociedad, en hacer la arquitectura, la que nos da ese material. Y eso a mí me parece súper, súper importante. Además de relajante, uno va aprendiendo y uno tiene en los amigos, en los colegas, en los que alguna vez fueron alumnos, ahora son maestros de uno, los primeros referentes donde uno aprende a hacer buena arquitectura. Eso nomás, compañeros, y un abrazo a todos. Carlitos. Gracias. Gracias. Gracias, arquitecto Marco. No, algo chévere era que esto también de confiar un poco en los alumnos, porque el arquimarco siempre decía, no, man, miren las ideas que tiene. Yo en la universidad no lo pasé muy bien, la verdad. O sea, yo, era como que me iba por otro lado, los profes no me cachaban mucho. Y esto del Arqui Jiménez, que
siempre me apoyaba. Entonces esto creo que es importante, que uno recuerda a los profesores que se portaron frescos, no a los que más mandaron. Uno se siente, uno hace mucho trabajo si está motivado y si las ideas que uno hace les dan valor. Entonces esto un poco, si hay algún profesor más por ahí escuchándonos, como que sí, o sea, el trabajo duro, pero también, o sea, como tomar en cuenta las ideas de los alumnos, o sea, un poco darles esta oportunidad de expresarse, porque no todos son iguales. Esta cosa quiero agradecer mucho al Arqui Marco, y qué bacán que utilicen mis imágenes para sus proyectos. Es lo que digo yo creo que el conocimiento debe compartirse, no quedarse uno con eso. Y solo así avanzaremos, o sea, compartiendo todo el conocimiento, y esto va dando vueltas y cada uno va aprendiendo del otro. Muchas gracias, Arqui. No sé si alguien más quiere conversar. Por ahí veo gente activa nuevamente en la pantalla. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jefferson Puyaguari. Mi consulta es más bien felicitarlo en primer lugar por cómo es por su trayectoria, cómo es y sus ilustraciones, ¿no? Mi pregunta sería más bien encaminada, ¿qué fue lo que le motivó cómo es y cuál fue su referente? Porque veo que su arte es como es abstracta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué escoger esta tendencia artística para poder, para que las personas interpreten sus ideas y no coger, por ejemplo, otro tipo de expresión artística? Ya. Bueno, primero lo que llaman arte abstracto es, por ejemplo, ¿cómo diferencian el arte abstracto? Yo lo que hago es más arte figurativo, que le llaman, que es arte figurativo, es que se basa en algo que tienes en la naturaleza o algo que tienes en la vida. Y el arte abstracto es que te basas puramente en la forma. Por ejemplo, Kandinsky hacía arte abstracto, Pollock hacía arte abstracto, porque no tiene una forma definida y no lo encuentras en la naturaleza. Entonces, primero es que le llaman un arte más figurativo, que me baso sí en figuras reales, pero bueno, de ahí no es realista, pero es un arte figurativo. Un referente es que ya me dio como el paso a mí para empezar a hacer obra de arquitectura, fue Mikkel Frost. Mikkel Frost es el fundador de Zebra Arquitectura, que lo pueden buscar. Es un danés que es más o menos, son medios panas por ahí, creo, con los de Big, no sé si panas o enemigos, pero son de por ahí. Zebra Arquitectura, y él hace unos dibujos cuando ya tiene la obra concebida, como muy libres, con acuarelas, que me inspiraron muchísimo. Y él dice que hace esto como para cuando está construyendo, que hace unas obras gigantes, volver de nuevo al dibujo y ver en qué pensaron al principio en la idea. Es como tenerlo el concepto ahí guardado en un dibujo y luego volver a ese y recurrir al dibujo. Mikkel Frost de Zebra, para que lo investigues mucho. Hay ya últimamente, que esto fue después, me inspira, por ejemplo, Escher, que tienes una página en el internet que es de la Fundación Escher, que puedes ver obras de él. Y me han inspirado mucho también otras cosas que no son precisamente ilustración. Me inspiran mucho las portadas de discos de música psicodélica. Me inspiran mucho series donde veo planos. Por ejemplo, hay una serie, Better Call Saul, que es de este director Vince Gilligan, el que hizo Breaking Bad, que tiene unos planos increíbles. La dirección de fotografía en esa serie es impecable. Y yo me inspiro mucho, por ejemplo, viendo esa serie, cómo ponen los planos, qué colores usa. Y es como uno estar disfrutando, pero también está fijándose en esas cosas, como que a ver qué colores está usando para esta escena, que es un color muy azul, muy amarillo. Y aprender como de otras cosas. Eso me parece que es el consejo que te podría dar. Por ejemplo, yo arquitectura veo cuando tengo un encargo, obras que me interesan, las leo. Pero normalmente no veo, por ejemplo, tanto conferencias de solo arquitectos. Sí veo también, pero no tanto. Pero veo, por ejemplo, conferencias de diseñadores gráficos. Veo conferencias de tipógrafos, de otras ramas que sin ser uno, sin interesarse mucho en meterse a eso a trabajar, pero es bueno como ver esas otras miradas. El diseño gráfico aprendido a sintetizar, por ejemplo. Son muy buenos sintetizadores los diseñadores gráficos, entonces recomiendo mucho ver otras ramas. Y de ahí
sí dedicarte lo que más puedas a una cosa. Pero de ahí ver todo lo que puedas ver. Lee, por ejemplo, si te lees la Biblia, tienes tú de dónde elegir, qué cosas elegir, qué valores elegir de cada cosa. Porque si tú te vas por solo la Biblia, por ejemplo, en este caso, tienes solo una mirada. Pero si lees las tres cosas, a ver, te dice, yo puedo ser católico, puedo ser ateo, lo que sea. Entonces, es como ver de todo, dudar de todo, y de ahí vas sacando tus propias reflexiones. Lo peor en esto es cerrarse a una cosa. Lo peor es, me voy por Le Corbusier, ya, por ahí, por este camino. No, ve Le Corbusier, ve también lo que hicieron otros manes, a ver qué hicieron. Entonces vas tomando cosas de todo esto, y de ahí sí aplicarás lo que tú puedas. No sé, respondió la pregunta. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo tenía un comentario, hace rato estuvieron comentando sobre algo sobre que la arquitectura es un poco más limitada y no puede ser tan creativa. Yo creo que es tanto para arquitectura como para diseño, para dibujo, como para el arte en sí. Porque, por ejemplo, si en arquitectura tenemos ciertas normas que debemos regir, por ejemplo, el tamaño de una puerta, no sé, las medidas antropométricas. Por ejemplo, lo mismo creo que es para Carlos en este caso, al hacer algún dibujo o al hacer algún mural. ¿Cuál es tu límite para la creatividad? Dijiste hace un momento que no podías poner, por ejemplo, cosas de religión en una obra pública, estilo de esas cosas. ¿Cuál crees que es el límite? Ya, a ver, o sea, no es que yo no lo haría. Por ejemplo, si me hacen un encargo para pintar dentro de una iglesia, yo pinto tranquilamente una obra religiosa dentro de una iglesia. Yo estoy muy abierto en eso. Por ejemplo, no, tampoco es que no hago. O sea, si me piden, viene un partido político y me dice, queremos este dibujo dentro, queremos, por ejemplo, hacer un póster para un partido político. Yo lo haría porque sería una buena oportunidad de mostrar mejor gráfica para promociones políticas. Lo haría, independientemente del partido. Trabajaría para los 5 partidos que estén participando, lo haría. O sea, no me voy por un camino. Entonces, en ese caso, yo no tengo límite. Yo lo que sí tengo un límite es con la libertad ya de las personas. Que tener conciencia quién va a ver este trabajo, para qué va a ser usado. Yo creo que el límite de la libertad es cuando le estás haciendo daño a otro. Entonces, siempre digo que la libertad puedes meterte con todo menos con la libertad. Entonces a ver, si yo viviera ya no puedo hacer lo que a la otra persona le moleste. Y si vivo con todos los millones de personas que hay en el mundo, a ver, ¿qué puedes hacer? Entonces, es de pensar en la otra persona. Ahora, como te digo, hay una iglesia, me hacen un encargo, yo sé que en esa iglesia va a ir gente que es adepta a esa religión y pinta lo que ellos me piden porque es que solo esa gente la va a ver. Entonces, depende de dónde muestres tu trabajo. Hay la arquitectura, por ejemplo, en lugares públicos hay que tener mucho cuidado. Haces un edificio en la ciudad de 20 pisos, pero claro, le estás haciendo sombra al vecino que tiene una casa de un piso y nunca le va a dar el sol. Entonces, ¿es aconsejable hacerlo? No, porque es un edificio muy grande dentro de una zona donde hay casas pequeñas. Entonces hay que pensar siempre en el otro, en esto, en cualquier cosa, en la ilustración, en la arquitectura. Yo creo que la libertad no es hacer lo que quiera, sino más bien es medirse, porque uno puede hacer, pero a ver, la otra persona también. Yo creo que me parece muy congruente. De alguna manera tu obra tiene lugar también, entonces, ¿no? O sea, se llena de lugar, considera el lugar, ¿no? Previo a la concepción. Depende del lugar. O sea, si está en mi obra en Instagram es una cosa, es para mostrarse ahí, es gente que la pueda ver ahí. Hay un tipo de público que yo sé que la va a ver. La obra en murales es diferente, hay otro tipo de público que la va a ver. Entonces hay que pensar mucho dónde va a ser expuesta la obra, cómo va a ser
concebidas por las personas y todo eso. Y es lo contrario que piensan muchos, que es como imponer, es así, y pintas es como molestar, por ejemplo, pintas un graffiti de un graffiti que expresa opiniones ateas enfrente de la iglesia. O sea, esa es una cosa que no compro para nada. O sea, ¿por qué lo haces? Es que la obra allí ya no aporta, sino que genera más una disputa. No genera ni siquiera discusión, sino que genera una disputa propiamente. No voy por ese camino yo. Gracias, Carlos. Luis Loaiza nos dice, buenas tardes, gracias por la charla. Mi pregunta sería direccionada a los estudiantes. ¿Qué consejo podría darnos para nuestras presentaciones añadirle la parte artística, ya que hay varios docentes a los cuales no les agrada mucho? Entonces, ¿qué consejo podría darnos como estudiante? Ya. A ver, de estudiante primero yo creo que sí es bueno. A ver, es bueno escuchar sí al profesor porque, a ver, si el profesor te dice, más o menos en esta clase vamos a aprender a utilizar ArchiCAD. Y ya bueno, la materia va a durar 6 meses y vas a acabar y haces esa práctica en ArchiCAD a ver qué pasa. O sea, no, tampoco es que digas, no, es que yo quiero hacer en dibujo y shape. Otra cosa es conversar con el profesor, ¿qué tal si podríamos dar un poco más de flexibilidad? Entonces, dices, por ejemplo, como alumno, yo puedo dibujar a mano. ¿Y qué tal si es un poco de conversar esto, ¿no? Si puedo presentar mi trabajo con algunas cosas a mano. O aparte de la lámina que me piden, yo puedo hacer un video. Buenazo. O sea, aparte de lo que ya te piden, puedes hacer un video. Ahí dice el profesor, esto es lo que sabe hacer este man y de pronto aquí se explica mejor el proyecto. Entonces, claro, la academia tiene un poco esto de que ya tiene un cronograma y tiene algo preestablecido que debes hacer algunas funciones y a veces hay que acatarlas, pero donde se puede aportar algo, yo creo que sería de aportar. A veces es difícil en la academia porque hay de todo, ¿no? Hay profesores muy abiertos, hay profesores también que te dicen, yo no aconsejo irse por otro lado porque es te puedes quedar 10 años en la carrera, así, contradiciendo siempre al profesor. Entonces, más bien ir aprendiendo de cada experiencia es válida, pero al final, cuando tú tengas la libertad, sí hazlo, o sea, experimenta mucho y haz lo que quieras. Yo ahora que ya salí de la universidad, prácticamente pude hacer todas estas ilustraciones y todo, pero en la universidad igual hacía mis renders y cosas así, los presentaba. No es que en la universidad presentaba esto, no se confunden, o sea. Gracias, Carlos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes. Una pregunta al arquitecto Carlos. Primeramente, felicitarle por el trabajo. Me parece interesante esa manera de conceptualizar una obra arquitectónica mediante la expresión ilustrativa. Es un poco relacionado con el estilo que maneja. Es muy particular, o sea, maneja como que bastantes objetos repetidos o la aglomeración, composición con varios objetos. ¿Tiene tal vez algún significado por qué escogió ese estilo o por qué lo tomó ese estilo? Ya. Gracias, Francisco. A ver, el estilo no es algo que uno escoja. Hay mucha gente que quiere, oye, quiero tener un estilo, no sé qué, pero no es así. Todos ya tenemos un estilo. Lo que pasa es que tú al trabajar mucho en algo, te quedas con algunas cosas de las que ya no puedes zafar. Es tu forma de hablar, pero eso solo viene con la práctica. Si haces mucha obra, ya te quedas automáticamente vas haciendo siempre eso y te vas quedando con algunas cosas. No es que el estilo lo busques, es básicamente mucho trabajo. ¿Alguien tiene prendido por ahí su micrófono o algo? Creo que está haciendo un poco de eco. Bueno, Ahí está. Ya, genial, perdón. Entonces, no es que el estilo lo busques, esto que no sé, siempre hay esta pregunta del estilo y todo, pero básicamente el estilo es trabajar mucho y después te ves metido en algo que no puedes hacer. Son básicamente tus defectos que se quedan también en el estilo, o sea, son cosas que yo, por ejemplo, no he practicado ni me interesa mucho dibujar rostros, hago a las personas sin rostro, decir, este estilo del man es dibujar sin rostro, no, pero es porque no me interesa, no he practicado y nada. Yo utilizo más los monigotes como escala, entonces son cosas que yo he ido, pero eso es con todo el trabajo.
O sea, yo igual antes, hace 10 años, no dibujaba así como ahora. Ya llega un punto en que uno ya se ve metido en algo y eso es. Ahora utilizo mucho el simbolismo, por ejemplo, estas cosas de vegetación, aunque estén un poco dispersas, las utilizo para decir que hay vegetación. Por ejemplo, uso muchos cubos y cosas así para decir que ahí hay ciudad. Uno se va creando un poco este lenguaje, pero no lo busca, uno ya se ve metido luego, pero es por la práctica. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? Estaba leyendo el mensaje de Marco Piedra. Un saludo, Marco, gracias por acompañarnos. Le haré llegar también el mensaje a Carlos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien dijo algo por ahí? Bueno, yo quería como conclusión, bueno, no sé si me atrevería a dar una conclusión de tu trabajo, ¿no? Pero de alguna manera de la conversación, yo creo que va un poco por esta búsqueda de alguna manera del paisaje de uno, el paisaje del alma, ¿no? Que de alguna manera interviene mucho al momento de interpretar algo. Y el poder mostrarlo con esta sensibilidad que toma de alguna manera este tinte artístico, pues es uno de los éxitos de tu trabajo. Entonces yo creo que la enseñanza que nos deja, ¿no, Carlos, aparte de su ilustración, es eso, ¿no? De alguna manera profundizar en esa sensibilidad que sin duda es el arte la que aporta en eso. Y es algo, yo creo que un pilar fundamental, ¿no? Para nuestro oficio como arquitectos y para, no sé, desarrollar nuestra profesión de una manera más sensible, ¿no? Con las personas, con los usuarios, con el lugar, como nos estás mostrando. Y yo creo que este medio artístico, pues, es el mejor lienzo, digamos, para expresarlo. No sé si alguien más tiene alguna cuestión. Por mi parte, que quisiera agradecerle a todos los presentes, a Carlos, sobre todo, nuestro gran referente en la ciudad, ¿no? Y ya nacional, que nos acompaña en este curso de teoría, que de alguna manera tomó esta postura un poco ilustrativa, ahora que Carlos también nos va a echar una mano. Bueno, si no hay más preguntas, eso, nuevamente reitero mi agradecimiento a Carlos, a todos los compañeros, colegas, amigos que nos acompañaron hoy y sobre todo a mis estudiantes, ¿no? Gracias a Walter también que está por ahí. Nada, eso. Un saludo a todos y nuevamente gracias, Carlos. Sí, como para concluir igual, yo diría que investiguen, lean de todo, vean de todo, o sea, no cerrarse a una cosa. Yo creo que hay que ver de todo y luego sí ver por el camino que nos interesa ir. Y otra cosa es como ir haciendo ya, si quieren hacer algo, que lo hagan. Yo un tiempo, como decía el Arqui Marco, hice música, que me siento muy feliz de haberlo hecho, porque ahora ya no lo haría. Entonces hay todas esas cosas que uno en su tiempo las hace, después ya no tiene la energía, ni el tiempo, ni nada, y está interesado en otras cosas como para hacer. Entonces yo creo que ahorita que están jóvenes pueden hacer todo lo que quieran, a ver qué va saliendo. Y en ese camino la vida los va llevando por algún lugar. Si hicieron las cosas bien, hará bien, y si no, al infierno. Entonces, sí, un poco hacer eso y nada, como digo, dudar siempre y hacer las cosas. No quejarse mucho de todo el mundo, más bien hacer, y eso es una protesta más que potente para ir cambiando poco a poco, desde uno primero y luego la gente que está alrededor, y poquito a poco se va aportando en esto. Te agradezco mucho por haberme invitado. Cuando quieran inviten nomás, que es chévere conversar ahorita para también distraerse y aprender de todos ustedes. Listo, con mis alumnos también quedamos ahí. Y bueno, un saludo a todos mis amigos, a Carlos y a todos los que nos acompañaron.
esperemos vernos pronto nuevamente, a ver si nos podemos seguir reuniendo. Gracias a todos que se notaron. Gracias. Listo, hasta luego. Gracias, arquitectos. Gracias, arquitecto.